aquí, pero vamos a bajarlo un poquito. ¿Es el otro? Ah, ok. Ahí está. Ahí está. Vamos a meditar en esa porción el día de hoy. Usualmente me gusta, pues nada más entrarle al pasaje, y en esta oportunidad seguimos con el estudio de la carta a los Romanos, a los capítulo 15, es lleno de enseñanzas, toda la palabra de Dios, y queremos que pues su nombre sea glorificado como ya lo ha sido en esta mañana y en esta tarde. Me bendijo muchísimo la alabanza, gracias a Dios por los muchachos de la alabanza, ¿no? Hoy fue un día muy maravilloso porque pudimos exaltar a Dios con los cánticos, con las alabanzas, y damos gracias a Dios por eso. Y hoy también queremos glorificar a Dios a través del estudio de su palabra. Por lo tanto, vamos a orar y leemos estos versículos que vamos a meditar el día de hoy. Estamos en Romanos capítulo 15 del 1 al 6, pero antes vamos a orar. Padre, en esta hora pedimos que tu palabra sea expuesta de una manera que tu espíritu la tome y penetre en nuestro corazón. Yo me escondo detrás de tu cruz y nada más que eso, que tu gloria sea resplandeciendo, que tu nombre sea exaltado, que Cristo sea visto de una manera preciosa, y que todos nosotros, Señor, podamos estar atentos a tu voz, que podamos decir como tu siervo, tu palabra dice, habla, habla, que tu siervo oye. Gracias por estos pasajes tan maravillosos, tan llenos, tan ricos para nuestra vida espiritual, para nuestra vida como iglesia y para la edificación del cuerpo de Cristo. De nuevo, gracias por esta mañana y por esta tarde. De verdad, nosotros somos nada. Aquí honramos y queremos que tu nombre sea glorificado en todo. Gracias por este momento, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a leer los versículos del 1 al 6. Usualmente traigo un power para que vayan siguiendo. Y a propósito, no pusieron el videito que ponen, pero les invito, si tienes tu celular, puedes ponerlo en vibrador, y así no distraes a tu hermano que está ahí, y tú mismo, ¿no? Tú mismo no te distraes. Dice la palabra de Dios en Romanos 15 del 1 al 6, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me voy a mover un poquito, nada más. Espero que puedan ir viendo y siguiendo el bosquejo allí. Ahora, quiero invitarles, no sé si se alcanza a ver claro allí, pero ¿sí ven allí, hermanos? ¿Sí? Bien. No solamente quiero que escuches, pero también quisiera que vayas viendo, para que no te pierdas y para que podamos ir dando, de alguna manera es mejor doble golpe que un golpe nada más, por decirlo de una manera. Entonces, vámonos con la introducción de este pasaje. Es interesante que muchos cristianos tienen preguntas sobre cosas grises, y las vamos a ver hoy.
Hay blanco y negro. Nadie pregunta sobre blanco y negro. ¿A qué me refiero? A que hay cosas que son blancas y hay cosas que son negras. Muy claras, muy claras. Por ejemplo, nadie pregunta si robar es malo. Nadie me ha preguntado si mentir, echar mentiras, es malo. Nadie me ha preguntado si fornicar, adulterar, es malo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es malo. Nadie pregunta de eso y otras cosas más. Tampoco nadie me ha preguntado sobre, por ejemplo, ¿decir la verdad es bueno, pastor? Nadie me ha preguntado sobre si obedecer es bueno. Nadie pregunta si perdonar es bueno. Nadie pregunta si amar es bueno. Nadie pregunta si serle fiel a tu esposa es bueno, serle fiel a mi esposa. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Es que está claro, no necesitamos que se nos diga que eso está bien. Entonces, es interesante que muchos sí tienen preguntas sobre puntos grises. Aquí. Por ejemplo, vamos a ver. Primera Tesalonicenses 5:22 dice, este pasaje nos dice así, absténganse de toda especie de mal. Absténganse de toda especie de mal. En la Nueva Traducción Viviente dice, aléjense de toda clase de mal. Toda área que sea una especie de mal o una clase de mal, en este caso, aunque no esté prohibida expresamente en la Biblia, por ser una especie de mal, deja de ser un área gris. Así nos toca comprobar a nosotros, de alguna u otra manera, cuál es la voluntad acerca de eso, conforme vemos en su palabra. Y vamos a ver, en este caso, cuáles son algunas áreas grises. En tu Biblia, vamos a ver cuáles son unas áreas grises. Ya las estudiamos en el capítulo 14. En el capítulo 14, vamos a ver tu Biblia. Vean cuáles eran algunas cosas grises allí. Capítulo 14, por lo menos se mencionan 6 o 7 cosas. Estas 6 cosas o 7. Dice la palabra de Dios allí, en capítulo 14, que comer de todo para unos era un problema. Dice el verso 1. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer, ¿de qué? De todo. Y otro que es débil, come, ¿qué? Legumbres. Entonces, ese era ya un problema. Uno pensaba que podía comer, la semana pasada, Pastor Luis nos decía de comer moronga, ¿no? ¿Se acuerdan los que vinieron? Y algunos no quieren comer moronga porque es sangre. Bueno, en el pasaje que estamos viendo, ya ese era un asunto importante en la iglesia. Otro pensaba también en esto, versículo 3, estoy en 14:3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 5, otro problema que había, guardar ciertos días. Por ejemplo, en el 5, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. ¿Qué era este problema? Pues algunos pensaban que el día del Señor era cierto día, o guardaban un cierto día. Y otro decía, no, realmente para mí, si es lunes, si es martes, si es jueves, si es sábado, todos los días son del Señor. Pero aquí, versículo 6, en 14:6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Y otro asunto era
beber vino. Beber vino. Nota, versículo que sigue. En el versículo 7. Porque ninguno de vosotros vive para sí. Y bueno, está hablando de eso. Y de ahí vamos a saltar hasta el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo. Así es, hermanos. En el 21, vamos a ahorrar tiempo. Dice el verso 21, bueno es no comer carne ni beber vino. Ahí está. Ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces, había problemas desde aquel tiempo, hermanos. Hace 2000 años que había problemas con esto. Por ejemplo, comer carne, comer legumbres, guardar ciertos días, guardar todos los días, beber vino. Yo le puse ahí cerveza. Hoy en día, aquí, especialmente aquí entre los latinos, nada en que tu hermano se ofenda o se debilite. El tema es ese. Ahora, ¿cuáles son las áreas en que hoy se nos pregunta mucho? Bueno, voy a mencionar unas. ¿Qué tipo de música está bien escuchar, pastor? A mí me gusta rock, pero a mí me gusta el reggaetón. Pero a mí me gustan las norteñas, los corridos perrones. Pero a mí me gusta banda y a mí me gusta tropical. Yo como soy de aquí de Matamoros, pues soy de Rigo Tobar, ¿no? Y yo soy de allá y puro Tigres del Norte. Y la bamba. Entonces, hay muchas preguntas en relación al tipo de música. Yo te aseguro que a más de aquí, toda la mayoría nos gusta la música. A algunos les gustan las melodías suaves, otros les gustan más movidas. Algunos gozaron la alabanza, ¿no? Aplaudiendo y cantando rico. La última fue una canción preciosa, suave. Entonces, ¿qué tipo de música? Si tú vas a Cuba o si vas a otros países, totalmente distinto, hermano. Los ritmos son maravillosos de los cubanos, impresionante. Entonces, otra pregunta que me hacen, ¿qué tipo de ropa es adecuado usar, pastor? ¿La mujer puede usar pantalón bien ajustado? ¿La mujer puede venir a la iglesia con pantalones como con calzador? ¿Qué dice la Biblia? No, pues no dice, no uses pantalón, Neki. Mi amor hoy trae vestido, pero luego trae pantalón. La mitad de las mujeres o el 70% vienen a la iglesia con pantalón. Y hay algunas mujeres que usan pantalón bien ajustado. ¿Cuál es tu motivación para ponerte ese tipo de ropa? ¿Cuál es tu motivación? ¿Lucir tu cuerpo? ¿Llamar la atención? ¿O dar gloria a Dios? ¿Qué tipo de ropa? Por ejemplo, ¿qué tipo de películas, pastor, debo de ver? ¿Qué tipo de películas? ¿De acción? ¿Románticas? ¿Y le paramos allí o seguimos con otro tipo de películas? ¿Qué tipo de películas ves tú? ¿Qué tipo de series te gusta ver? Hoy está de moda las series. Pastor, ¿puedo bailar? ¿Se vale el baile? Y no quiero preguntar cuánto les gusta el baile, pero más de 3 van a levantar su mano. ¿Qué dice la Biblia sobre el baile? ¿Puedes bailar? Le dije yo una vez a un hermano, ¿puedes bailar con tu esposo? No, pastor, pero pues mejor con otra, ¿no? Bueno, baila pero separados. No, abrazaditos, así que. No. ¿Qué tipo de cosas vamos a hacer? Pastor, ¿se vale fumar? Oiga, en su iglesia prohíben fumar. En su iglesia prohíben fumar. La semana pasada alguien me decía en la célula, yo por eso no voy a su iglesia, porque prohíben muchas cosas. Y no me voy a divertir como usualmente lo hago. Le pregunté yo, ¿a qué iglesia vas? Dijo, voy a la tradicional. Allí no nos prohíben nada. Yo voy el domingo y después salgo y ya me voy a divertir y todo tranquilo. Y puedo fumar y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. ¿Puedo fumar?
¿Puedo entrar a la política, pastor? Y José Luis volteó a ver a Caco. ¿Puedo andar ahí en la política? ¿Qué dice la Biblia? ¿Se mezcla la religión y la política? ¿Puedo tatuarme? Hoy en día los chavos, muchos adultos y jóvenes, los tatuajes, ¿se vale tatuarse o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Puedo ponerme aretes en la lengua, en la nariz, en las orejas, en los ojos, en las cejas, en la panza, en el ombligo? ¿Puedo ponerme todo eso? Y hermanos, podríamos hablar y hablar de muchas áreas grises. Híjole, pues no sé qué dice la Escritura. Bueno, no dice no fumarás, no te pongas tatuajes, no uses pantalón, no uses pierces o lo que sea. O sea, muchas cosas no lo dice específicamente la Escritura. ¿Sí? Otra, ¿puedo ir a los casinos? Me gustan las maquinitas, pastor. ¿Puedo ir ahí? Me gustan los juegos de azar, la lotería, la ruleta. ¿Puedo ver los horóscopos? ¿Puedo hacerme limpias con huevos, con pirul, con ruda? ¿Se vale apostar? ¿Puedo apostar? Y así, hermanos, hay un montonal de áreas grises donde dices tú, ¿dónde dice la Biblia que no apostarás, no apostarás, no vayas a las máquinas, no vayas a Las Vegas, no vayas a los casinos? No hay un mandato como tal, no hay. Sin embargo, dice aquí, la primera cosa que vamos a ver es el principio de la, ¿qué? Consideración. Vean, 15, verso 1. Estamos en Romanos 15. El tema sigue siendo el mismo. Así que los que somos fuertes, ahora, la pregunta, de verdad, amados hermanos, ¿quién de ustedes aquí podría con toda humildad decir, yo creo que yo soy fuerte en el Señor? ¿Puedo ver tu mano? ¿No hay fuertes aquí? Puro débil. Porque vean el verso 1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas ¿de quién? De los débiles y no agradarnos ¿qué? A nosotros mismos. Entonces, aquí está, los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles, esa es la NTV, a este tipo de cosas. Por ejemplo, si fumar, a ti te gusta fumar, hermano, y ahí tienes tu cigarrito, si ves que va llegando alguien y lo tiras y lo tapas y te quemas el dedo y ahí estás, ¿no? Como que, ahí viene el pastor, ahí viene el Luis, ahí viene no sé qué, tranquilo, hermano. Pero si el tema es ese, características de los hermanos fuertes, aquí dice, no debemos agradarnos a nosotros mismos. Hay hermanos fuertes, maduros, en este caso espiritualmente hablando, hay gente que es adulto, que son, por decirlo de una manera, prudentes, sensatos, reflexivos. Ese debemos, versículo 1 dice, los que somos fuertes, debemos, esa es una obligación, hermanos, ese debemos es como que una responsabilidad, es un encargo. Debemos tener consideración, en otras palabras, tenemos que ser corteses, tenemos que dar preferencia, tenemos que ser cuidadosos con los más frágiles, con los más débiles, con los más inmaduros, con los flacos en la fe. Por eso me asusta que yo pueda decir, ¿cuántos fuertes más o menos, entre comillas, con humildad, pueden decir, yo estoy creciendo, hermano, yo ya tengo 20, 30, 15 años en la fe? ¿Cuántos de ustedes tienen más de 10 años en la fe? Bueno, ¿ustedes no se consideran fuertes? Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que son fuertes en la fe? Con toda humildad, hermanos, no es para vanagloria. Ya bajó el porcentaje, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ustedes se consideran débiles, pues, en la fe? A ver. Pues entonces nadie vota. No, me voy a regresar a donde estaba porque
Hermanos, la idea es que los que son fuertes podamos tener, en este caso, estas características: ser maduros, prudentes, sensatos, y ayudar, en este caso, ser corteses, ser preferenciales, tener cuidado de los que son más frágiles que nosotros. Voy a dividir la iglesia, vamos a decir que, ¿cuántos de ustedes tienen 10 años en la fe y más allá? 10, 12, 15, 20. De 10 para arriba, de 10. Bueno, de 5, vamos a bajar la cuenta. De 5 años para arriba, ¿cuántos tienen 5 años en el Señor Jesucristo? Muy bien. ¿Cuántos tienen 5 años menos para abajo? 5. ¿Y los demás no han nacido de nuevo? ¿Cuántos no son creyentes en esta ocasión? ¿Cuántos dicen, yo todavía no sé si me muero hoy, yo no sé ni si voy al cielo? Yo no estoy seguro si voy a ir allá. Levanta tu mano. ¿Cuántos no saben a dónde van el día que mueran? Válgame, Padre Celestial. Oye, ya me confundí. Ya no sé con quién estoy hablando, hermanos. Ya. Ay, Padre. Aquí, en este versículo, el consejo, lo que pasa que hay hermanos que ya tienen sus años en el Señor y todavía no toman esa responsabilidad, hermanos, de ser ejemplo. Todavía no quieren tomar con seriedad las cosas. Entonces, por eso el apóstol Pablo, en algunas cartas, como la carta a los Corintios, a veces habla muy fuerte a la iglesia. A veces les habla muy fuerte y decide, hey, ustedes debiendo ser ya maestros, ustedes debiendo ser ya adultos, ustedes debiendo ser ya gente que sea fuerte, que sea espiritualmente maduros, todavía tienen necesidad de que se les dé y se les trate con lechita. Entonces, no me saquen el indio, hermanos, en esta mañana. El consejo a los fuertes va directo. Este consejo es directo a los fuertes. Vean el versículo, capítulo 14, verso 1 y capítulo 15, verso 1. Ahí está claro. Capítulo 14, recibid al débil en la fe. Y en el capítulo 15, verso 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas ¿de quién? De los débiles. Una persona débil, por decirlo de una manera, sería un hermano que apenas está comenzando en el evangelio, alguien que no conoce mucho, alguien que recién está comenzando, hermanos. Y entonces, ¿cuáles serían las características de una persona fuerte? Una persona fuerte, el carácter de los fuertes tendría que definirse más o menos así. Una persona fuerte no se agrada a sí mismo, es considerado con los demás, pone en primer lugar a los demás antes que a sí mismo, está dispuesto a ceder sus derechos con el fin de ayudar a otros, se sacrifica por el crecimiento de los nuevos creyentes y aún lleva las cargas y flaquezas de los débiles. O sea, una persona que es madura es una persona que está dispuesto a ceder sus derechos, a no agradarse a sí mismo, sino agradar y ser cortés con sus hermanos queridos, los más nuevos, los más débiles. Entonces, a ti, el problema es este, hermano, que si tú te crees muy maduro para ciertas cosas en puntos grises y tú dices, a mí comer moronga no me afecta, y te agarras sus platos de moronga, pero hay otro hermano que cuando te ve haciendo ciertas cosas o comiendo la moronga, por decirlo así, a él le va a afectar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Por lo menos no comerla enfrente de él. Por lo menos. Si a ti te gusta fumar, y está bien, si quieres fumar, dale. O sea, si a ti no te afecta el fumar, órale. Pero si te ve alguien de los débiles, entonces, ¿qué tienes que hacer? No fumes.
Vamos a ver al final de esto. Porque la edificación tiene que ser ¿qué? La edificación tiene que ser mutua, mutua. Ahora, el problema de bueno, vamos a ver ahorita los fuertes. ¿Quién es una persona fuerte? Esas características que ya vimos. ¿Cuáles son las características de una persona débil? Una persona débil, ¿cuáles son las características de una persona débil? Estos son incapaces de discernir. Estos no tienen convicciones todavía desarrolladas. Estos se quejan casi de todo. Son niños, ¿no? Entonces, son amargados y a veces no tienen discernimiento. No perciben ni distinguen. Recuerda, hermano, un niño, por ser niño, no distingue entre lo bueno y lo malo. Tú puedes engañar a un niño fácilmente. Le puedes quitar un billete de $100 con uno de a peso, con un dulce. El niño, por naturaleza, todo se quiere llevar a la boca. Basura, dulces, piedras, lo que sea. Es un niño, en términos físicos. En términos espirituales no es diferente. Por eso mucha gente escucha cualquier cosa en la calle, en esas cosas de los teléfonos, y todo le parece bonito. Todo se come, pero no tiene sus sentidos desarrollados espiritualmente, no tiene discernimiento, no distingue, no percibe, ¿no? No sabe la sana doctrina, no distingue la sana doctrina, no sabe porque es un niño. Entonces, cuando un maduro ve a un niño, hermanos, se supone y se espera que el hombre maduro pues sea ejemplo en primer lugar, ejemplo práctico para que el débil o el niño pueda ir aprendiendo. Y tú como hermano mayor le vas a decir, hermanito, comerte esa situación no te hace bien, no está bien. El papá le dice al hijo, hey, tienes que comer verduras porque nada más comer pura basura no te sirve. ¿Sí o no? Entonces con amor, ¿no? Mayo. Entonces la idea es esa. Ahora, el riesgo de los fuertes, siempre hay riesgos, hermanos. ¿Cuál sería un riesgo de los fuertes, no? Por ejemplo, el riesgo de los fuertes podría ser que se sientan tan fuertes que muchas veces pensamos que por ser adultos ya lo sabemos todo. Hay un riesgo en la gente que dice, yo soy fuerte. Mis hijos, por ejemplo, ya son jóvenes. Cuando tienen ya 17, 18, ellos piensan que todo lo saben. Ellos piensan que todo lo pueden. Ya no me aceptan mis consejos, ya no me dicen así, ya no me consideran y ya dicen, papá, ¿tú qué sabes? Oye, mijita, maneja con precaución porque mira, le vas a pegar a la camioneta. No, papá, no. Yo sé. Te lo digo por tu bien, mamacita, mira, que no la agarres. No, yo voy, va a ver que sí. Pum, la puerta toda tronada, ¿no? Ese es el riesgo que tienen los que son maduros, los que se consideran o nos consideramos fuertes. Cuidado, porque a veces nos pasa cosas que nos vamos al otro extremo. Es decir, que no uses tu libertad en Cristo como un libertinaje. El problema de los extremos es que a veces los fuertes se creen tan maduros que se vuelven legalistas. Y a veces los débiles son tan débiles que de todo se quejan y no maduran. Entonces, cualquier extremo es malo. Por ejemplo, sí, hermanos, los hijos cuando ya son jóvenes piensan que ya no necesitan oír consejos. Esto va para ti, joven. Para ti, señorita. Escucha a tus padres. Escucha el consejo. Hay un dicho que dice, el que no escucha consejo. Bueno, ¿sí? Si tu padre te está diciendo, no andes con esa muchacha, obedece. Si tu madre te dice, hazlo, escucha, todavía te falta mucha vida. Los peligros o los riesgos son los siguientes. Por ejemplo, puedes abusar de tu libertad en Cristo. Puedes convertir tu libertinado, tu madurez en libertinaje, porque tú ya te crees tan fuerte que dices, a mí una copa no me afecta una.
Y luego vas una, y luego vas dos, y luego vas tres, y tu libertad la convertiste en libertinaje, en desenfreno. Puedes llegar a vivir una vida doble. Puede ser, hermanos maduros, el riesgo de nosotros es que podamos llegar a manejar una vida doble. Aquí sabemos la terminología, sabemos orar muy bien, te expresas bastante bien, incluso enseñas y predicas, etcétera, pero puede ser que allá en tu casa vives una vida doble. Cuidado, hermano. Ese es un peligro. Este es el riesgo de los que son maduros o de los que son fuertes. Puedes llegar a vivir una vida doble usando máscaras y disfraces. Inclusive puedes llegar a padecer una enfermedad que se llama diotrefitis, que quieres el primer lugar en todo. Entonces, usa correctamente tu libertad. En su primera carta a los Corintios, Pablo dice, todas las cosas me son permitidas. Todas las cosas yo las puedo hacer, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo, dice Pablo, no me dejaré dominar de ninguna. Porque llega el momento en que te puedes esclavizar. Los hijos de Dios somos libres en Cristo. El apóstol Pedro dice, pues ustedes son libres, pero a la vez somos libres, pero somos esclavos de Cristo. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer lo malo. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. Hay ocasiones, hermanos, en que realmente simplemente no conviene hacer uso de nuestra libertad. Y una vez más Pablo nos dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahora, vamos a 1 Corintios 9. Abre tu Biblia ahí un ratito, adelante de Romanos. Ese pasaje es muy fuerte, todo el capítulo 9, porque Pablo está hablando de su libertad y sus privilegios, ¿sí? Nota, voy a ir a ciertos versículos claves. Dice el apóstol Pablo, versículo 12, si otros participan de este derecho sobre ustedes, cuanto más nosotros. Mas no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio. Verso 13. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Bueno, versículo 17. Hablando del evangelio y la predicación. Él dice, si yo anuncio el evangelio, lo anuncio porque la necesidad ya está sobre mí. Versículo 17, por lo cual, hablando de esto, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Sí? Y sigue el 18 diciendo, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho del evangelio. O sea que cuando uno predica el evangelio, hermanos, predicar el evangelio no se predica por amor, por dinero. A mí a veces me pesa, me cuesta cuánto dinero cobran algunos predicadores por predicar el evangelio. Pablo no cobraba. Pablo dice, pues la comisión me ha sido encomendada. Versículo 19 dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Vean ahora el 20. Me he hecho a los judíos como qué, como judío, para ganar a los judíos. Luego, 2, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Por ejemplo, para decirte la verdad, yo no juego fútbol, por ejemplo, pero me gusta, yo quiero ganar a los futbolistas, ¿cómo le hago? Bueno, pues me voy a meter al equipo de fútbol. Entonces me gustó y ahí ando jugando fútbol y me dicen, ¿tú juegas? Pues no juego mucho, pero aquí ando. Y me empiezo a jugar fútbol. ¿Para qué me metí al equipo, hermanos? Para ganar y para patear y para... no, el propósito era hacerme a ellos un poquito para ganar a ellos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Luego dice, versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo,
para ganar a los que están sin ley. Verso 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Luego dice, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa otra vez de ¿qué? Para hacerme copartícipe de Él. En otras palabras, Pablo dice que aunque seamos libres, hermanos, no usemos nuestra libertad más que para bendecir y edificar a los demás. El abuso de la libertad se convierte en libertinaje y liberalismo. El abuso de las reglas se convierte en legalismo. Así que preguntas claves. Si tienes preguntas en alguna cosa que tú vas a hacer y dices, ay, ¿se vale fumar o no se vale fumar? Oye, pero es que a mí me encanta. Quiero ir al baile, vienen los bookies. ¿Estará bien o no estará bien? Viene el bookie. O viene no sé quién. Me encanta bailar. Pero yo ya soy creyente. Pero tengo duda. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a ver. Así es. Preguntas que te van a ayudar. Número 1. ¿Conviene que yo participe en esa actividad? Llámale lo que quieras. Es un área gris. Tú dices, bueno, es que la Biblia no me dice claramente si lo debo o no lo debo hacer. Pero aquí vienen algunas preguntas. Número 1, ¿conviene que yo participe allí? Número 2, ¿ayudará en la edificación de los demás? Número 3, ¿me hará más como Cristo? 4, ¿me beneficiará espiritualmente? 5, ¿me esclavizará para esta actividad? 6, ¿degradará o profanará el templo de Dios? 7, ¿hará que otros tropiecen? 8, ¿ayudará en evangelizar a otros? 9, ¿violará mi conciencia? 10, ¿dará gloria a Dios? Cada vez que tengas un área donde tú dices, bueno, vamos a estar en una carnita asada, pastor. Va a jugar Tigres con no sé quién. Pero nomás una cerveza vamos a echar. Carnita asada, una chela. No nos vamos a emborrachar, nadie va a perder control, solamente un 6. Somos 6. Nos toca de a una. Tranquilo. Digo, lo malo es que no invitan, bro. O sea, ¿te das cuenta? Hacía un calor tremendo, estaban sudando las cervecitas, estaban, ay, ay, ay. Y órale. Estábamos puros maduros. José Luis. ¿No? Él se tomó la suya, yo me eché la mía, Pastor Luis la de él, ¿no? Con moronga y toda la cosa, ¿no? Todo bien. No, nadie se embruteció, nadie se emborrachó, Caco no chocó, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo tranquilo. Salimos de esa carnita asada de la casa de Caco, todo en paz. ¿Hubo pecado o no hubo pecado? Te digo, aquí viene el punto gris. Éramos puros maduros. Puros maduros. A mí no me afectó, a José Luis tampoco, a Caco tampoco, a Miguel tampoco, a Miguel Torres, a Jaime y a Luis. Puros maduros. Seguimos siendo hermanos, tranquilos. ¿Qué pasa ahí? Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Si la conciencia de uno, si tu conciencia, y contestándote estas preguntas, fíjate, estábamos los 6, tomamos una chela, tranquilo, una carnita y va. Pero vamos a hacer las preguntas que acabo de hacer. ¿Conviene que participemos en esa cervecita? 2. ¿Ayudará esa cervecita y esa carnita a edificarlos a los hermanos en la fe? ¿Me hará más como Cristo? ¿Me beneficiará espiritualmente?
¿Me esclavizará probablemente? ¿Degradará el templo de Cristo? ¿Ayudará a evangelizar a otros? ¿Violará mi conciencia? ¿Dará gloria a Dios? Aquí está la cosa. Por eso cuando tengas duda de algo que no sabes si está bien o no, brother, ya cuando dudas, el que duda no es fe. Y lo que no se hace de fe, ¿qué es? Pecado. Por eso, hermanos, cuando me dicen, pastor, ¿por qué usted no voltea a ver a las mujeres? ¿No le gustan? Y yo le dije, porque me gustan, compadre, por eso no las volteo a ver. Sí, hermano. El punto es que lo que tú haces, si a ti no te afecta, it's okay. I'm gonna talk in English. Si a ti no te afecta, está bien. Yo bailo en mi casa, pastor, y escucho a Rigo Tobar. Y me gusta el rock. Y rock cristiano. Y no sé qué. El corrido perrón de los Cadetes de Linares. No te preocupes por mí. ¿No? Y ahí estás con tus rolitas de esas, de las de allá de antaño. ¿Tú solo está bien? Bueno, pregúntate estas cosas. El problema es cuando llega a verte tu hijo, tu hija o alguien que es débil, bro. Cuando alguien es débil, más débil que tú, y ese testimonio, ese ejemplo le afecta, no, ya valió, brother. Por eso, hermanos, no es que uno prohíba. Aquí en la iglesia no hay una, porque me decían el otro día, es que ahí prohíben un montón de cosas. No hay una lista que diga, no harás esto, no harás lo otro, no harás lo otro. Parece que nos conocen por no hacer. Más bien nos deberían conocer porque hacemos todo lo contrario. Entonces, ese es el principio de la consideración. Ahí están. Y vamos al principio de la cimentación. Sigue diciendo el pasaje. El pasaje es tremendo, hermanos. Este pasaje es un pasaje fuerte. Ahora, pasando al segundo principio para avanzar, vean el verso 2. Estamos regresando a 15. Romanos 15, verso 2. Dice la palabra del Señor así. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es que. ¿Para qué? Así es, hermanos. Deberíamos ayudar, en la versión Nueva Traducción Viviente dice, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultaban, oh Dios, han caído sobre mí. En otras palabras, hermanos, esto necesitamos considerarlo muy bien. Y aquí el principio de la cimentación es que nosotros podamos verdaderamente ser ejemplo para que otros se afirmen y echar cimientos fuertes, echar raíces en la fe y en el conocimiento del Señor. Hay 3 hombres, por ejemplo, que nos van a dar este ejemplo. Timoteo era un hombre que no se agradaba a sí mismo. Y vamos a leer solamente un pasaje, Filipenses capítulo 2, dice la palabra del Señor. No sé si, bueno, vamos a buscar Filipenses rápidamente porque el tiempo avanza. Nota quién era y cómo era Timoteo. Filipenses 2, verso 19, dice la palabra de esta manera. 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues nota el 20. A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Verso 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan el beneficio propio. ¿A mí qué me importa? Pues si se enoja, que se enoja. Es problema de él. Yo me voy a echar mi... Y empieza uno a hablar de esa manera. Y hermano,
Por eso te digo, estos hombres nos dan ejemplo. Pablo usó este principio en su vida y ministerio. Una y otra vez lo podríamos ver en 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 8. Ya leímos hace ratito algo, pero me encanta el apóstol Pablo porque él dice, yo me hice débil a los débiles, me hice judío a los judíos, me hice gentil a los gentiles, me hice de todo a todos, no para que hiciera lo que ellos hacen, sino para ganar a muchos para Cristo Jesús. Así que 1 Corintios capítulo 8, vean estos pasajes en el capítulo 8, versículo 13, dice la palabra del Señor así, capítulo 8, verso 13, dice el apóstol Pablo, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, fíjate, está hablando de la comida, brother. Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, ¿cuánto? Si la cerveza, si la cervecita, porque aquí en el valle y mi gente aquí en el área batallan mucho con esa onda. Pastor, ni una. En buena onda, sí, ni una, pastor. Si la cervecita le hace mal a mi hijo, a mi hija o a alguien más débil, no tomaré ni una cerveza jamás. Ay, pastor, no puede ser. Brother, si tú con tu conducta y con una nada más le puedes dañar a la fe y al que es más débil y ya lo mandaste a la lona, hermano, Dios te va a pedir cuentas a ti. Por eso Pablo dice, si comer le causa a mi hermano algo así, mejor no comeré carne jamás. Eso es algo radical, hermanos. Vamos a ver, vean, capítulo 9, ya lo leímos hace ratito. El capítulo 10 de 1 Corintios, verso 23. Capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo ¿qué? Sí, hermano. Y aquí la cosa es que estamos edificando a la iglesia en puntos o en zonas grises. En esas zonas donde uno no sabe ni qué. Oye, ¿estará bien esto, hermano? No, bueno, pues es lo que te digo. El tema por eso se llama edificando a la iglesia en zonas grises. Y no decir, ¿y qué decir de Jesucristo, hermano? Jesucristo nunca se agradó a sí mismo. Marcos 10:45 dice, Él no vino para que lo sirvieran, Él no vino para ser servido, sino para ¿qué? Para servir y para dar su vida, hermano. Entonces, lo que tú sacrificas por tu hermano no se compara para nada en el sacrificio que Cristo hizo al negarse, porque Filipenses 2 dice que Él siendo Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ni se aferró a ese privilegio, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, todavía se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, lo que tú y yo hagamos por sacrificar, no se parece en nada ni se acerca en nada al sacrificio que hizo Cristo. Entonces, que no te dé pesar, hermano. La idea es edificar a la iglesia. Por eso me asusta que la iglesia digan, pues es que los fuertes somos 5. De 100 personas aquí puro débil. O sea, no te justifiques más. Ahora, este es el principio que estamos estudiando en este caso, el principio de la cimentación. Necesitamos estar cimentados más en Cristo, en estos ejemplos y en muchos otros más. Y otro principio, el principio de la consolidación. Ahora vean, vamos a Romanos capítulo 15 y vean lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo que sigue, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nota el principio de la consolidación. Esas cosas que se escribieron, ¿a qué se refiere Pablo? Él está citando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba todavía. Cuando Pablo está hablando, no está el Nuevo Testamento, se está formando. Y él dice en el verso 4, las cosas que se escribieron, es decir, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, aquí, hermanos, es importantísimo
que veamos dos recursos poderosos que el apóstol Pablo habla para cimentarnos. Número uno, él habla de las escrituras. Pablo presenta las escrituras. ¿Cuáles escrituras? ¿A qué escrituras él se refiere? A las del Antiguo Testamento. Qué tremendo, hermanos. ¿Para qué se escribieron, según Pablo en este versículo? Se escribieron para enseñarnos, para darnos paciencia y consuelo y para asegurar nuestra esperanza. Eso es el propósito de la escritura. Vean el versículo 4 de nuevo. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación tengamos esperanza. Ahora, yo quiero que vean un versículo, otro, 1 Corintios capítulo 10. Esto está como que muy relacionado con 1 Corintios, porque ahí en 1 Corintios 10 del 6 dice, nota qué pasó en el Antiguo Testamento. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Verso 7, estoy en 1 Corintios 10, verso 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No creas que se levantaron a jugar dados o lotería, no, hermano, era una orgía terrible. Versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Verso 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 10, ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11, y estas cosas les acontecieron a ellos, ¿como qué? Como ejemplo. Nota, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todas estas consecuencias sucedieron y están escritas para que tú y yo hoy en día aprendamos. Hermano, ya si no aprendemos con esto, pues no sé qué tenga que hacer el Señor. La palabra de Dios está escrita y fue escrita y hoy en día no necesitamos más. La palabra del Señor ya está escrita totalmente, toda. Aquí está todo. Nos instruye, nos enseña, nos recuerda, nos redarguye. Y aparte, cuando uno la lee, produce en nosotros paciencia y consuelo. Y no solamente eso, asegura nuestra esperanza, la cual tenemos de estar en gloria. Y el último recurso que pone él es la oración. En el verso 5, dice el verso 5, allí dice, aquí en el Romanos 14:5, si regresamos rápidamente, 15:5, perdón, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y el último principio que veo acá es que nosotros podamos coparticipar, o el principio de la coparticipación. Vean el verso 6. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria al Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es como una oración deseo. Esta es como una oración deseo. Esa es la idea del apóstol Pablo. Entonces ustedes podrán unirse en una sola voz para dar gloria al Señor. Hermanos queridos, nuestra meta en esta iglesia es dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra convicción es que en cada una de nuestras reuniones no falte la exposición de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha exaltado por sobre todas las cosas su nombre y su palabra. El hecho de reunirnos aquí no es para venir a entretenernos, ni es para venir a hacer otras cosas. El hecho de estar aquí es para estudiar su palabra. Ahora, nuestra ocupación, que los fuertes, nota, que los que son fuertes ayuden a los débiles a crecer en su caminar con Dios. Que por favor, hermanos, mi conducta y mi testimonio, mi práctica, no debilite la fe de algunos de ustedes. A mí no me haría daño tomarme una cerveza, no me haría daño echarme una bailada,
No me haría daño a lo mejor ver una película, no sé, a lo mejor escuchar cierto tipo de música porque soy maduro. Pero si eso afecta, debilita o hace tropezar a uno de los más débiles, ya no ando conforme al amor. Y por eso nuestra idea es vivir conforme al amor, hermanos. Entonces mi ocupación y tu ocupación, hermano, que ya vas más crecido, que ayudes a los débiles a crecer en su caminar con Dios. Y nuestra obligación, que los débiles maduren y sean cimentados y fortalecidos en su fe. Para eso estamos aquí. Ojalá que cada vez que tú escuchas la palabra, que cada vez que la lees, que cada vez que escuches una conferencia, un mensaje, tu fe crezca, hermano. Y no te quedes ahí como niño toda la vida. Así que Dios anhela un pueblo unido que en todo momento exalte su nombre y su palabra por sobre todo. Termina el pasaje diciendo, dice el último versículo, capítulo 15, versículo 6. Dice, para que unánimes a una voz, ¿qué? Ese es el principio de la coparticipación, hermanos. Entonces, esta es la idea, que nuestra meta, nuestra convicción, nuestra ocupación y nuestra obligación. Y hermanos débiles, por favor, maduren. No quieras pasar 5 años bebiendo biberón. Por favor, hermanos débiles, pongámonos a leer la escritura. Hermanos que son nuevos, deja de la flojera a un lado y ponte a leer, ponte a crecer. Es bien triste, hermanos, ver gente en las iglesias que ya pasaron 10, 15, 20 años y siguen molestándose, quejándose porque no los saludaron, porque no esto, porque no lo otro. Y siguen como bebés en los caminos del Señor. Entonces, hermanos, vamos adelante, vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Y de esa manera, nosotros seremos un pueblo unido para que exalte su nombre, para que unánimes a una voz, como cantábamos hace rato, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Póngate de pie, iglesia, vamos a orar. Me encantaría, hermanos, me encantaría que estamos hablando de cosas muy prácticas, porque los consejos que Pablo da aquí son prácticos. Yo quisiera pedirte, amado hermano, que si estás atento a esto, yo te ruego que inclines tu rostro un momentito y podamos darle gracias a Dios, porque su palabra es clara. Principios generales implícitos en qué hacer cuando tienes dudas. ¿Qué hacer? ¿Qué vas a hacer? Si a ti no te afecta, todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, pero no todas convienen. Todo lo puedo hacer, pero no todo edifica. Así que yo voy a orar y quiero que ores tú conmigo, hermano. Inclina tu rostro un ratito. Si estás haciendo cosas o si hay prácticas que no bendicen, que no ayudan, que no edifican a tu familia, a tu iglesia, hermano, aquí tienes ya algo para pensar. Son cosas muy prácticas, pero que esto ayuda mucho a la edificación de la iglesia en puntos y en zonas grises. Amado Padre, en esta hora, gracias te damos por tu palabra. Que nos quede claro, Señor, que hay muchas cosas grises que la gente pregunta y constantemente preguntan si qué tipo de música, si qué películas, si es bueno fumar, es bueno bailar, si se vale hacer esto, si se vale hacer lo otro. Y hay principios generales en tu palabra que nos dicen, absténganse de toda clase de mal. Si esa cosa le afecta a los demás, prefiero no hacerlo jamás, dijo el apóstol Pablo, para no debilitar la fe de mis hermanos. Y Padre, permite que los que ya tienen 5 años en adelante, por lo menos podamos considerar seriamente esto. Si queremos ver una iglesia madura, tenemos que empezar nosotros. Quita de nosotros hábitos, patrones, dudas, cosas que ofenden, que debilitan la fe de otros hermanos. Señor, ese es el tema de tu palabra para los que ya son creyentes, que puedan ir creciendo
en la santificación progresiva, que maduremos, que aprendamos a discernir, que desarrollemos los sentidos espirituales, que seamos capaces de saber qué hacer, si hacer o no hacer, participar o no participar, y que nos hagamos siempre esas preguntas. ¿Ayudará esto a mi vida espiritual? ¿Glorificará tu nombre? ¿Avanzará tu reino haciendo esto? ¿Bendecirá tu nombre? ¿Glorificará tu nombre? ¿Debilitará la fe de otros? ¿Acrecentará mi fe y mi caminar en ti? Señor, ayúdanos, porque hoy estamos rodeados de maldad, de influencia maligna y de tanta ligereza, de tanta trivialidad en las vidas de creyentes que no maduran y que no de veras participan de la santidad y el crecimiento en una vida práctica cristiana normal. Ayúdanos, Padre, perdónanos por si hemos sido piedras de tropiezo a otros creyentes débiles, a otros creyentes bebés, que los podamos tomar y decir como Pablo: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. En su nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.